Esta es la primera oportunidad que yo tengo en mi existencia de dialogar directamente en Arauca con la comunidad araucana. No habíamos podido tener este contacto directo. Casi he recorrido todo el país, casi, pero las circunstancias habían impedido que yo viniera aquí. Estuvimos la vez pasada en un consejo de seguridad, pero esta vez, pues, aquí estamos de frente y en contacto directo con personas de la comunidad, dirigentes, hombres y mujeres que saben lo que acontece en este departamento y a los cuales tenemos la obligación de escuchar, porque no de otra manera se puede construir una política pública eficaz, que pueda realmente transformar las cosas para bien, para mejor. Aquí estamos obviamente a pocos días. Hoy es primero y es el 3, ¿no? 3 de enero, 3 de agosto, que se va a decretar un cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional y el Estado de Colombia. Y indudablemente eso va a tener consecuencias, espero que favorables, en los próximos días para el departamento de Arauca. E indudablemente hay que hablar de ese tema, porque también está a punto de iniciarse unas negociaciones con el Estado Mayor Central. Discusiones han provocado estas circunstancias, esta política en la sociedad colombiana toda. Y yo debo admitir que nunca me he acercado a este tema de la paz, que me ha acompañado desde hace 30 años, más de 30 años, con la intención de pensar, de tener la soberbia de que tengo la razón o de que lo que pensamos alrededor de estos temas sea la verdad absoluta, porque nadie sabe en Colombia cómo se puede hacer la paz. Hemos fracasado por siglos, hemos permanecido en violencias, por lo menos desde que nació la República, y si uno mirara hacia atrás, también. La paz ha sido esquiva para la sociedad colombiana. Hay interpretaciones sobre eso, por qué la sociedad colombiana tiende a autodestruirse durante siglos. Y habría que leer, por ahí se murió un señor que escribía mucho de estos temas, Malcolm, y otros. Podríamos leer mucho y discutir mucho, pero lo cierto es que hay que actuar. A nosotros nos corresponde actuar. Esperemos que la experiencia, el acumulado de discusiones, los saberes que de alguna manera la sociedad colombiana ha acumulado en todas estas décadas, esta generación, la que vive, joven o vieja, alrededor de este tema de la violencia y de la paz. Hay que ponerle puntos suspensivos, hay que aprender de lo que va a venir, en lo bueno y en lo malo. Si es en lo malo, corregir a tiempo; si es en lo bueno, ojalá, pues obviamente, perseverar y profundizar. Nosotros, en las discusiones internas del gobierno alrededor de lo que viene aconteciendo sobre el tema de seguridad, hemos hecho algunos análisis basados en algunos datos que tenemos de nuestro propio contacto físico con la sociedad colombiana en regiones que visitamos. Mi gobierno no se ha encerrado en un palacio allá en el centro de Bogotá, ha salido al mundo y ha salido al país. Al mundo para saber qué es lo que está pasando, para jugar un papel protagónico, no marginal, como siempre ha sido. Y aquí en Colombia, porque obviamente un gobierno tiene que aterrizar en todas las esquinas de la sociedad colombiana si quiere ser eficaz. Encerrado en un palacio
pues termina uno tocando guitarra y, ¿cómo se llama la maquinita del...? O bailando vallenato, parrandeando, aislado completamente de lo que sucede en toda la sociedad. Se puede uno aislar, obviamente, y el poder tiene esa tendencia. Yo siempre he afirmado que el poder es como una droga. Obnubila, hace perder el sentido de la realidad y es profundamente adictiva. Tan adictiva es que mucha gente mata por el poder. Y muchas de nuestras violencias tienen que ver con esa adicción. Aquí estamos pues en Arauca, apenas a unos días de algo que puede cambiar la historia misma del departamento, dependiendo de la seriedad histórica, no solamente de la seriedad en el talante personal de quienes van a ser protagonistas de estos hechos, sino de la seriedad histórica, de la responsabilidad que hay con unas generaciones hoy presentes, pero también las futuras, que quisieran indudablemente los niñitos, las niñitas que hoy viven y los que vendrán y las que vendrán, pues vivir en un país que indudablemente es muy hermoso, todos lo sabemos. ¿Quién dice que no? Pero que merece que sea precisamente una potencia de la vida y no una potencia de la muerte. Y es la muerte lo que nos ha acompañado y es lo que tenemos que dejar en el pasado. Las discusiones tienen que ver, uno, con que no es tan importante el cese al fuego entre la organización armada y el Estado. Cada vez es más fácil conseguir ese tipo de acuerdos que antes eran muy difíciles, hace 40, 50 años, allá en los tiempos de la guerra entre los liberales y los conservadores, que ya algunos abuelos recuerdan. Nosotros no las vivimos, pero sufrimos las consecuencias. Lo que tenemos que lograr cada vez más es el cese de hostilidades entre una organización armada y la población civil. La afectación sobre los derechos de las gentes. Casi que la guerra entre el Estado y lo que se llamaba antaño la insurgencia está a punto de acabar. Se ha debilitado, ya no es el motor de la violencia. Motor de la violencia cada vez más fuertemente tiene que ver con las economías ilícitas. En unas agrupaciones más que en otras, pero esa es la realidad que se va imponiendo en el país. Y por tanto, una parte del diálogo de paz que tenemos que asumir y desencadenar tiene que ver con cómo se puede reemplazar en Colombia las economías ilícitas por economías lícitas. Y aquí se ha hablado de ese tema por varios de sus voceros y voceras. El cese de hostilidades a la población civil implica que no se asesine a excombatientes de la paz, excombatientes hoy firmantes de la paz, que no se asesine a líderes sociales, piensen lo que piensen, porque el pensar es libre. Unas veces creeremos que la persona que está hablando no tiene la razón y resulta que al cabo de un tiempo, pues sí la tenía. Y tiene todo su derecho a expresarlo, puede que no tenga la razón, pero también tiene el derecho a expresarlo y a pensarlo y a sentirlo y a actuar. Los líderes sociales son constructores de un tejido que se va acumulando en el tiempo, una acción comunal, una cooperativa o una organización popular, una organización empresarial, o una organización estudiantil, una revista de pensamiento, incluso científico, que cuando se mata a la persona, esa persona termina destruyendo el tejido social. No ella, su asesinato. Y entonces lo que pierde no es solamente la familia de la persona asesinada, sino un acumulado histórico irreparable. Si uno por alguna razón pudiera revivir
en algún momento, ilusoriamente, todas las personas que han sido asesinadas en Colombia. Las cifras son disímiles, pero hablan de 200.000 personas, incluso hacia atrás, hacia esa vieja violencia que arrancó en el 48 o en el 36, donde hablan de otras 300.000 personas asesinadas. Si las personas no hubieran sido asesinadas, hubieran tenido sus hijos, los hubieran criado, seríamos hoy muchísimos más, indudablemente. ¿Cuánto de allá hacia acá hubiera aportado esa generación a la sociedad colombiana? Hubieran aportado matemáticos, médicos, literatos, literatas, hubieran aportado poetas, hubieran aportado mujeres poderosas, seguro. La sociedad colombiana sería muchísimo más rica. A lo mejor ese abuelo que asesinaron por allá no tendría las mismas ideas del asesino de aquella época. Quizás los descendientes del asesino, si hubieran conocido a los descendientes del asesinado, hoy hasta hubieran podido constituir matrimonios, hasta se hubieran enamorado, se hubieran podido construir luchas comunes. Luchas comunes. Lo que ha hecho la sociedad colombiana es perder. Hemos ido a un partido de fútbol y hemos perdido. Hemos perdido historia, hemos perdido riqueza, no solo material, la más importante. Hemos perdido riqueza humana. El tejido social que 200.000 asesinados en Colombia habían construido está destruido. Y eso tiene un peso sobre la historia de una nación. No es solo la persona, no solamente son las víctimas. La que ha perdido es Colombia. Ahora ustedes podrán ver los debates políticos, sentirlos, participar en ellos, lo que llaman la polarización, lo que sea. Pero un denominador común de las fuerzas políticas y sociales de Colombia, cualquiera que sea su posición, es que a la fecha, por la violencia, Colombia ha perdido. Ahora no se trata de perder siempre, se trata de ponernos en unos rieles, así como en un tren, en una ruta que nos conduzca a no perder más, a triunfar como nación. Es ahí lo que yo llamo el talante histórico, no solamente el talante individual, una ruta victoriosa para Colombia. Así como cuando Bolívar, años por aquí mismo, podía hablar de una ruta victoriosa, ahora tenemos que ponernos en estos tiempos del siglo XXI, en los rieles. En ese entonces no existía sino una mula, un caballo, pero los rieles de hoy deberían ser los de la ruta victoriosa de la nación colombiana. Y yo creo que esos rieles se empiezan a construir a partir de lo que llamamos paz, es decir, a partir de finalizar una violencia y de no empezar otra. La violencia hoy en Colombia no está tanto entre el Estado y las organizaciones ilegales, está entre las organizaciones ilegales y sobre todo en el peso represivo que esas armas apuntan y provocan sobre las personas que no tienen armas, que caminan por allí y que simplemente son organizadores, organizadoras o simplemente son seres humanos que habitan un territorio que merecen vivirlo y que sin embargo por muchas circunstancias terminan perdido el derecho a la existencia en alguna trocha por allí, en alguna calle oscura, fría, muertos, asesinados. Eso tiene que parar, yo creo. Y vamos a hacer un intento. Ya lo calificarán, ya lo evaluarán ustedes mismos, siendo testigos y protagonistas de la sociedad araucana, nos dirán, ese camino fue equivocado o funcionó, o medio funcionó y entonces esto hay que arreglarlo, pero esto otro va bien. El inicio del cese al fuego, porque ya venimos varios meses,
con el ELN, ojalá fructifique. De ellos dependerá, más que de nosotros. De nosotros dependerá una serie de exigencias que hemos visto, de solicitudes, de propuestas en el desarrollo de esas negociaciones. Han hablado de un acuerdo nacional. No es un acuerdo, y aquí alguien lo dijo muy bien, entre un grupo armado y al final otro que es el Estado, que también está armado. Pero no es entre armados como se construye la paz. Y alguien aquí lo dijo al principio. El acuerdo de paz fundamental es entre la sociedad colombiana. Es entre la sociedad desarmada de Colombia, que es la mayoría de la gente, que necesita ponerse de acuerdo para poder convivir en paz en este territorio, en esta nación que yo llamo el país de la belleza. Ese acuerdo nacional que está propuesto como una fórmula de paz me preocupa, porque a veces no siento que en la sociedad misma estén las condiciones y la madurez para asumir lo que significa no una reunión, una tertulia, una borrachera ahí entre tragos, un parrando, como dicen, sino un proceso histórico de acuerdo entre fuerzas sociales que son disímiles, muchas veces antagónicas. ¿Cómo ponernos en el mismo riel a pesar de las diferencias? ¿Qué objetivos comunes nos proponemos? Porque una persona no piensa igual que otra y eso no es, digamos, el objetivo, uniformarnos todos con el mismo pensamiento y la misma camiseta. Eso sería la muerte de una sociedad. Sino cómo ubicar los objetivos comunes que nos permitan triunfar como nación. Aquí ustedes han planteado unas discusiones. Si uno compara las intervenciones o la historia de Arauca, yo conocí un poco joven en Zipaquirá a un señor médico, era William, se llamaba, no sé si ustedes lo recuerdan, que era el dirigente de un paro cívico en aquella época que se llamó el paro del Sarare. Yo tenía como 18 años, lo conocí personalmente. En ese entonces Arauca no tenía petróleo, era un mundo agrario. 82 fue, ¿me dices? No, 72 no, porque no lo hubiera conocido, eso tuvo que ser 82, sí es probable, yo tenía 21 años. Bien, allá él llegó a Zipaquirá, yo tenía, ya era un jovencito líder popular porque era concejal. Me quería mucho la gente porque habíamos hecho a través de la lucha un barrio que hoy todavía existe, se llama el barrio Bolívar 83. Se llamó así porque logramos en el 83 conquistar esos terrenos y allí conocí al médico. Y esa Arauca varió, el médico creo que lo mataron. Y a los dirigentes de ese paro cívico los mataron. Y ese movimiento campesino que lo era, del Piedemonte, Ospina, sí, que se llama como el escritor de hoy, pero no es el mismo, William Ospina. Él fue amigo mío. Y Arauca varió hacia una región petrolera, así se conoció. Se descubrieron los yacimientos inmensos, vivimos de eso como nación. No solo Arauca, el país vivió de eso. Y ahí se hizo el oleoducto famoso hasta Coveñas. Coveñas ya hace parte de mi región de origen. Y ahora estamos viviendo como el final de ese periodo. Y es importante porque nos permite pensar el Arauca de mañana. He escuchado al compañero Ángelo de las petroleras. Ángelo sabrá, me acompañará en esa tesis, que en el mundo, por el problema de la crisis climática,
que puede acabarnos simplemente en un tiempo no muy largo, puede acabar toda esta naturaleza, no solo la local, sino la mundial, la global. El mundo va hacia economías descarbonizadas, economías despetrolizadas. Es un tiempo que hay, a eso le llaman ahora la transición. Esta ya no es una discusión colombiana, nunca, realmente yo la traje a Colombia, pero esta es una discusión mundial. Por eso las Naciones Unidas reúnen a todos los presidentes del mundo en las llamadas COPs, para hablar de este tema, cómo se hace la transición, cómo aceleramos la temperatura en el Golfo Pérsico, región, hace unos 15 días fue de 62 grados centígrados, ahí no se puede vivir. El ser humano no puede vivir en esas temperaturas. Claro, ellos ponen sus congeladores y su mundo artificial para tratar de mantener sus ciudades, sale costosísimo, pero ese es el campanazo de alarma. Nunca había estado tan caliente la tierra en los últimos 120.000 años. Son los campanazos de que tocó cambiar. La palabra cambio se volvió imperiosa para la existencia humana. Y entonces, aterrizando a Arauca, pues realmente hay que pensar en una Arauca que en algún momento no vivirá del petróleo. Aquí ha habido un gran conflicto político, social, unos defensores, otros atacantes, incluso eso se ha vuelto violento en la historia de Arauca, pero no hay necesidad de violencia allí, simplemente el mundo del petróleo empezó a anunciar su final. Y Arauca tiene que prepararse. Y la manera de prepararse, en mi opinión personal, ustedes algunos lo han discutido aquí, es volver al mundo de la producción de alimentos y su industrialización. Y en lo que yo he escuchado, y en esto la industria petrolera debería ayudarnos, porque ese es lo que llamamos un acuerdo nacional. O sea, cómo transita hacia otras formas económicas que hay que discutir, que hay que dialogar y que se pueden pactar en Colombia. Ustedes bien han hablado, la compañera dijo, aquí dijeron industrializar la producción agraria. Son productores directos, pero para industrializar hay que asociar. Y este es un tema al cual yo convoco a la sociedad araucana. Claro, un productor de arroz no puede hacer la industria molinera en su casa. Pues eso lo hacían con unas pilas, pero eso ya no es. Hay que montar una factoría que se llama molino y por lo menos sale el arroz. Ese molino, por la cantidad de dinero que hay que poner para hacerlo, pues no lo hace un arrocero solo. Hay que asociar los productores de arroz para ser propietarios de un molino de arroz. No es el Estado el propietario del molino. No sé cómo los ejemplos que aquí se mencionaron tienen esto en cuenta. Si el Estado es el propietario del molino de arroz, al final algún político se lo roba o lo dejan oxidar o no funciona. Y entonces uno puede entender que los arroceros y las arroceras van a cuidar mejor lo que es su propiedad común, un molino de arroz. Por eso la cooperativización, la cooperativa, la asociatividad entre productores directos se vuelve fundamental. Esto sería lo mismo si habláramos de una pasteurizadora de leche o si habláramos de un frigorífico de carnes o si habláramos de la industrialización del cacao, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero entonces, obviamente el gobierno, el Estado tiene que ayudar. También ustedes lo han mencionado, claro, ¿y de dónde sale la plata para hacer un molino de arroz? Hay que ponerla del Banco Agrario. El proyecto manejado y bien manejado, pues paga la plata. Y el arrocero gana por producir arroz bruto y por transformarlo industrialmente. Lo mismo que el señor o la señora del cacao o de las vacas para la leche o del ganado de carne para la carne. El gobierno tiene que ayudar a industrializar el agro colombiano y no en la perspectiva de monopolizar la economía, sea en manos del Estado o sea en manos de un grupo económico X o Y que se queda con la riqueza, sino en manos de la multitud de productores y productoras que se asientan como sociedad en este territorio. Ese es el camino que vemos para construir una economía fuerte en la región, en el territorio, en los llanos, en donde la tierra sea fértil, y en donde la tierra no es tan fértil, pues ver cómo se corrige para hacerla ganar en fertilidad. Pero aquí vienen más y más problemas. Alguien habló, bueno, ¿y si se produce, cómo se transporta ese producto? ¿Y a dónde? Alguien dijo Venezuela. Me gustaría saber por qué hay dificultades para el tránsito de la población, sea de Colombia allá, o sea de allá para acá. Porque indudablemente esa hermandad que es el mismo pueblo llanero, hay que protegerla. Esa hermandad es base de una riqueza. Ha estado con nosotros incluso desde antes que viniera el primer español a estas tierras. Y cortarla artificialmente, como si no fuese el mismo pueblo, como si no hubieran lazos familiares, comerciales, etcétera, es, en mi opinión, una tontería que va contra la prosperidad de las gentes. Si hay esas dificultades y tienen que ver con el gobierno, me gustaría saberlo, porque yo sí creo que debemos lograr lo mejor de la integración lícita entre el pueblo llanero, que realmente nunca ha sido dividido por una frontera, que tiene la misma música, que tiene la misma cultura y que puede ayudarse comúnmente a prosperar, que es el objetivo de la paz, la prosperidad, el mejor vivir, vivir con calidad. Aquí han hablado las vías de comunicación hacia el dentro de Colombia, hacia el mar. Yo quisiera verlo. Yo tengo una inquietud a partir de mi trabajo alrededor de los presupuestos. Ya he hecho dos, uno para corregirlo, el de Duque, que es el que está rigiendo hoy, y otro que ya es el de nosotros, que es el que va a regir el año entrante si lo aprueba el Congreso. Y haciendo ese trabajo, uno se va dando cuenta de que hay prioridades que fuerzas políticas han determinado en el tiempo que excluyen territorios. Cuando se habla de las 4G o 5G o como quieran llamar, eso privilegia unos territorios, vale mucho billete. El billete lo paga la ciudadanía vía peajes, sobre todo el transporte de carga en carreteras. Algunas terminan bien hechas, otras terminan en unos descalabros como la Ruta del Sol 2, que se robaron la plata. Pero dejan aislados otros territorios. El llano ha sido uno de esos territorios excluidos, el Pacífico litoral, ciertas regiones del Caribe. Y entonces uno se pregunta por qué la exclusión a unos territorios y la concentración del recurso público en otros, y obviamente tiene que ver con decisiones de la política y del poder. Yo creo que la paz, porque si ustedes miran la geografía de la violencia en Colombia, la actual, ustedes pueden ver cómo coincide el mapa con los territorios excluidos. Hay violencia donde hay exclusión.
Y hay violencias cada vez más grandes, entre más exclusión hay, casi que dejamos el litoral pacífico de Colombia, que es el que nos conduce sin atravesar ninguna montaña a sociedades tan ricas como el Japón o la China. A veces uno cree que eso está lejos, no, nos une el mar. Una cosa tan poderosa que sería ligar esas dos regiones económicamente, pues la sociedad colombiana abandonó el Estado, las fuerzas políticas dominantes abandonaron el litoral pacífico como ningún país lo ha hecho, porque los países lo que han hecho es ahí volver su fortaleza. Y allá se volvió la región de mayor producción de cocaína y con altísimos volúmenes de violencia. Bueno, preguntémonos qué va a pasar con el llano hacia adelante. Si el petróleo va abandonando el escenario y ha sido el piedemonte llanero el que ha generado las mayores riquezas petroleras en la historia reciente de Colombia, pero si va abandonando el escenario en 10, 15 años, quizás no esté, entonces, ¿qué va a pasar con el llano? Ese es un tema de un acuerdo nacional, es un tema que tiene que ver con la paz. La propuesta de este gobierno es la agroindustria. Y la agroindustria en manos de productores, miles y miles del llano colombiano. Para lo cual el gobierno entonces tiene que cambiar la prioridad de la infraestructura vial o de comunicaciones. Las carreteras del llano se vuelven importantes y no deben quedar abandonadas. Y entonces viene una discusión política que ya está planteada. Entonces, como no tenemos plata infinita, sino limitada, hay que dejar un esfuerzo en un lado no tan prioritario para priorizar otros lados, porque la plata no alcanza para todo. Y entonces hay que ver cómo con inteligencia una parte del presupuesto nacional, de la capacidad de endeudamiento, etcétera, se aplica en el llano, que nunca se ha aplicado. Yo soy más amigo de los ferrocarriles, pero todo eso eso es parte de un acuerdo nacional. El llano, ¿cómo va? Aquí una compañera dijo, le propongo hagamos una reforma agraria de 200.000 hectáreas para 20.000 familias. Pues nosotros sí queremos, repartir 1,5 millones de hectáreas para cumplir un acuerdo de paz. Y tenemos dificultades. La primera dificultad fue el Congreso de la República, no nos discutió un artículo para facilitar la compra de la tierra. Porque no vamos a expropiar, fíjense, tanto que hablaron de eso en la televisión, nosotros queremos comprar la tierra. Pero tiene que haber una oferta de esa tierra suficiente, y esto es un tema de acuerdo, porque la tierra, como el dinero, tampoco se estira, y entonces hay una tierra fértil limitada en Colombia. Los técnicos en eso, los expertos, nos pueden mostrar el mapa, lo han hecho ya, dónde está la tierra fértil de Colombia. Esa tierra fértil debería producir alimentos, porque esa es la función social de la tierra, alimentar la humanidad. Lo que ustedes ven es mucha tierra fértil, muy poco productiva. A veces tener tierra por tenerla, como si la tierra fuese sinónimo de poder. Entre más tierra tenga, más poder tengo. Eso es feudal, eso no es capitalista. Así pensaban los que vieron la película de Game of Thrones, Juego de Tronos. Ese es el feudalismo. Así no se desarrollan los países. El crecimiento económico no es posible. La tierra es para producirla. Y el gobierno debe estimular que la tierra produzca. Y una de las formas es que indudablemente la gente que tiene vocación para producir la tierra y que muchas veces no tiene tierra o muy poca, la tenga. A eso se le llama reforma agraria.
La compañera en el pliego, que aquí está escrito, dice 200.000 hectáreas en Arauca. Pues entonces mi propuesta es, poseedores de tierra de Arauca que no tengan la capacidad de hacerla producir, pues la compramos. La compramos. Yo puse una partida, ya ustedes podrán discutir eso. La prensa aún no ha entrado a discutir el presupuesto que presentamos al Congreso, pero ahí dejamos 5 billones de pesos, 5 millones de pesos para comprar tierra para entregársela al campesinado. Es más, hacemos una propuesta que yo creo que en Arauca tendría mucho sentido. Y es que no necesitamos que nos venda un señor hacendado toda la tierra, la mitad. E incluso le cambiamos parte de los valores que eso tenga por unos créditos, eso se llama ICR, capitalización rural, se llama incentivos de capitalización rural, compañero, que es tener más vacas en menos tierra. Y entonces se libera tierra para el campesinado, pero tener más vacas en menos tierra implica unas inversiones, un mejor pasto, ahora una arborización, porque todo esto ya tiene que, por la crisis climática, entonces ahora nosotros necesitamos bosques, no potreros. Resulta que el potrero se nos vuelve negativo para la humanidad. Entonces esos bosques, las vacas en medio del bosque, me dicen que hay vacas que como las jirafas en vez de coger así, cogen es así, pero bueno. Pero más vacas en menos tierra, eso se llama más productividad, eso es más riqueza y es más equidad social y por tanto es más democracia y es paz. Pongo sobre la mesa, el gobierno está dispuesto a comprar las 200.000 hectáreas. Y está dispuesto a que en conjunto los productores agrarios puedan ir con el gobierno como compañero, no como obstáculo, porque los gobiernos no son para ser obstáculos, sino para ser compañeros de viaje, compañeros de viaje en la vida, para la industrialización, porque la industrialización genera más ingresos. Y ese camino que en Arauca, Casanare, el Meta, que está un poco más adelante en estos temas, pudiéramos desarrollar el Meta hacia el sur de Villavicencio, que ha sido zona de violencia durísima. Es la propuesta que yo haría para el pueblo llanero y nosotros estamos dispuestos. El acuerdo nacional tiene que convocar a la sociedad araucana a la discusión. No a recordar, bueno, los muertos siempre se recordarán, pero esta es una discusión para la vida. Las fuerzas disímiles, las regiones disímiles, las culturas disímiles, el pueblo negro que hay aquí, como decía el compañero, sí, y el pueblo indígena, y el campesinado, y los hacendados, y la industria petrolera, y lo demás, todo. Yo lo convoco a las asambleas ciudadanas que nos permitan marcar un camino para Arauca sabiendo que vamos hacia una nueva época y con la compañía del gobierno, con la compañía de su fuerza pública, con la posibilidad de que quienes aquí se han matado entre sí dejen de matarse, con la posibilidad, y este mensaje va para el Estado Mayor Central, de que el problema no es dejar de disparar al Estado. Primero, y antes que nada, dejar de disparar a la población o de dispararse entre sí. Porque yo sé por qué se disparan entre sí y por qué están disparando contra la población, y no solo ellos, sino una enorme cantidad de protagonistas. La paz empieza porque la población pueda adquirir, retomar sus derechos fundamentales, porque la población se vuelva la dueña del territorio en su diversidad.
¿Quién es el poder en Arauca? Pues la paz será que el poder en Arauca sea el pueblo araucano. Esa es la paz. Y eso es lo que este gobierno quiere que se produzca en realidad. Si las armas, y obviamente esto es un mensaje a los armados, si las armas le ceden el poder al pueblo, antes, y yo mismo lo decía, no es que el poder del pueblo depende de las armas, decíamos, el poder y el fusil. En estas épocas contemporáneas, décadas después de que alguien dijera eso y lo practicara, dejar el fusil, dejar el poder del arma para darle el poder al pueblo es lo más revolucionario y democrático que se puede hacer. Así que yo invito a esa audacia, porque obvio que es audacia, obvio que hay interrogantes, miedo. ¿Quién no va a tener miedo en Colombia si tantas cosas han pasado? Pero con plenitud, yo diría, hay que dar ese paso, un paso que en mi opinión, en mi existencia personal, ha sido eficaz, que si se le cede el poder al pueblo, si se tiene fe en la población, en su historia, en su fuerza actual, en el instinto mismo de la vida, que es lo que cada uno de nosotros tiene, hombres y mujeres, vivir, porque es bueno vivir, porque esa experiencia es fenomenal, pues es la hora de entregarle al pueblo ese derecho de vivir. El derecho de vivir en paz, decía Víctor Jara, el cantante asesinado por Pinochet. El derecho de vivir en paz es lo más revolucionario que se puede hacer, porque el pueblo va marcando el territorio y la historia, y va haciendo nuestra historia. Entonces, aquí volveremos, vamos a esperar las consecuencias de este hecho histórico. Convoco al pueblo de Arauca a reunirse en asambleas ciudadanas, a discutir entre todos y todas el nuevo destino de Arauca en un mundo que espero sea un mundo en paz, la posibilidad de construir comúnmente los llanos de Colombia como el territorio del agua y de la vida en un país de la belleza que bien merece ser la potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables.